Bien, pues hoy fue el primer informe del presidente, perdón, fue el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. En realidad ayer se entregó al Congreso y por eso invité hoy al presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Para Encantado de estar comentar aquí. sobre los pormenores. Y primero le quisiera preguntar sobre la atmósfera que se vivió en torno a la Ciudad de México, un poco lo que comentábamos en redes sociales, las movilizaciones. Bueno, evidentemente tenemos un entorno político-social que enmarca todo el momento que está viviendo México. No es solamente por el informe, es la expresión de una etapa de grandes reformas que México necesita hacer y que es natural que existan las manifestaciones de distintas áreas de la sociedad donde estarían de acuerdo o no sobre el contenido de las reformas. Pero es un México vibrante, es un México democrático. Lo comentábamos hace rato, ¿qué diferencia de aquellos informes imperiales, ¿no? Prácticamente de la época de hace 15, 20 años, donde el presidente informaba al pueblo? Sí, pues es muy diferente porque hoy vivimos en un clima de libertades, hoy vivimos en un clima mucho más abierto y democrático. Mucho más crítico, ¿no? Y crítico, por supuesto, donde se manifiestan las personas. Ahora, claro que por supuesto que tenemos que tomar en cuenta que también en ese aspecto tenemos que tener Estado de Derecho, orden, civilidad. Sí, que sean expresiones, pero dentro del marco de la ley. Y vamos a entrar de una vez a los temas importantes del informe, y yo quisiera preguntarle primero si usted ve un México en paz, como lo plantea el presidente Enrique Peña. Pues debemos de buscar el México en paz. Hoy en día todavía no lo tenemos, el gran reto que tenemos es un México de legalidad. México en paz significa no solamente que no tengamos violencia, México en paz significa que tengamos instituciones sólidas, firmes, que nos normen la convivencia entre los mexicanos. México en paz significa que no necesitemos tener grupos de la sociedad protegiéndose a sí mismos, sino un Estado que brinde la seguridad a todos los mexicanos en cualquier parte del país. ¿Se ve lejos todavía? Necesitamos trabajar en ello. Y no solamente el gobierno, por supuesto, son los actores primordiales en vincularse y trabajar en unidad, los gobiernos municipales, los estatales y el federal. Pero también la sociedad exigiendo, participando, felicitando cuando las cosas van bien, pero también señalando y proponiendo cuando las cosas vayan mal. Sí se ha sentido una disminución en cuanto a homicidios violentos. Sí, en homicidios violentos, efectivamente la tendencia desde el 2011 ha bajado y los resultados son palpables, pero todavía tenemos algunos otros manifestaciones de la violencia como el secuestro, la extorsión, los cobros de piso, que es un grave cáncer que estamos teniendo en la sociedad y esto desanima y que afecta la convivencia. A todos los niveles sociales. En todos. Bien, seguimos platicando después del corte. Gracias por seguir con nosotros en La Silla Rota y estoy charlando con el presidente nacional de Coparmex. Otro de los temas, la educación. Sí, educación con calidad. Nosotros celebramos que ayer los diputados hayan aprobado la tercera ley que era necesarísima. Para tener un México hacia la prosperidad, sí necesitamos seguridad y Estado de Derecho, pero también necesitamos educación de calidad. Necesitamos mecanismos mediante los cuales aseguremos líderes formando líderes, maestros bien preparados al frente de las clases, de los salones. Y cuando no puedan, pues que estén en otras labores. Sí, hoy hay varios millones de niños sin clases, ¿no? Sí, es un derecho constitucional de los niños y todos los adultos debemos de estar pendientes de que eso se dé. Que los líderes sindicales defiendan laboralmente a sus agremiados, pero los maestros deben de estar en el salón de clases. Juan Pablo, respecto de todas estas reacciones y movilizaciones, incluso se anuncia para este miércoles una manifestación de la Coordinadora de Trabajadores. ¿Cuál es la posición de Coparmex? Nosotros estamos de acuerdo que en la democracia debe haber expresión, pero con orden. Y no debe de haber manipulación, y no debe de haber chantaje, sino que verdaderamente discutamos el México de prosperidad que todos queremos, pero no tratando de chantajear para que a billetazos se hagan las negociaciones políticas. Hay que dialogar con profundidad y no solamente para los medios y para la distorsión de la comunicación en el país. Bueno, y como lo comentaba hace rato, todas son reacciones a todos estos cambios que está habiendo, ¿no?, en México. Sí, es necesidad de hacer cambios profundos. El sistema de nación que tuvimos
funcionó durante un tiempo, pero hoy es tiempo de romper paradigmas. Paradigmas que hemos pedido a los políticos desde hace 14 años que se rompan. Hoy los tenemos que hacer, es el momento y son ventanas de oportunidad que no las podemos dejar pasar. Además, en un entorno difícil, ¿no, Juan Pablo? Particularmente con el tema de la economía. Sí, bueno, hoy en día México, a pesar de ser un país completamente abierto, uno de los países más abiertos del mundo, uno de los países que han aprovechado sus relaciones con otros países para diversificar sus exportaciones, hoy vemos que es necesario fortalecer la economía interna e ir marchando hacia un México de la prosperidad. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Un México próspero, pero Pues, todavía está... Lo tenemos que trabajar. Eso de verdad que tiene que aterrizarse, no es por mandato presidencial, es por la acción responsable de todas las partes. La sociedad exigiéndolo, la sociedad buscando participar y proponer, y los políticos tomando su responsabilidad y no ser sujetos de la coyuntura, sino tener una visión de Estado, una visión de largo plazo. Sin embargo, se vive una coyuntura difícil, una reducción en la expectativa de crecimiento, un aumento en los precios. Pues sobre todo una reducción en el dinamismo económico, ¿no? Es triste comprobar que solo hemos crecido los últimos 30 años el 0.7% en términos reales PIB Promedio per cápita por cada mexicano. Es decir, el tamaño del pastel prácticamente sigue siendo el mismo desde hace 30 años. Por eso tenemos tantos problemas. Si tuviéramos crecimientos económicos intensos, pues alcanzaría la cobija para más personas. Pero ahora no. la andamos jalando para que no nos dé frío a cada una de las partes. Cuando el presidente Peña dijo hoy en su mensaje que había que quitarle ciertos frenos a lo que nos detiene, ¿cuáles serían estos frenos? Pues los dogmas históricos que tenemos, que funcionaron en un tiempo, pero hoy en día ya no funcionan. Los protagonismos particulares de personas que con tal de seguir en la política, en la figura, pueden sacrificar una visión de nación con tal de estar en la palestra. Necesitamos desmitificar la política mexicana y desmitificar tantas cosas que nos están frenando en esta ventana de oportunidad que tenemos. Por ejemplo, para como la reforma país. energética, fiscal. Necesitamos abrir a las concesiones y con un Estado sólido y firme que controle cualquier posible abuso de la iniciativa privada. Con una iniciativa privada comprometida a hacer cadenas de producción donde participe la pequeña y mediana empresa en clúster y cadenas de producción para generar empleos. Una institución de gobierno que controle el crecimiento ordenado. Instituciones que nos controlen la convivencia con una seguridad jurídica. ¿Cómo imaginan ustedes una reforma hacendaria? Hoy el presidente hablaba de ello. Nosotros vemos una reforma hacendaria que no atente contra la productividad de las empresas, porque la única forma de crecer, esta cobija que hablaba hace un momento, es crecer a través del valor agregado que las empresas pueden ir generando. Un empleo que se sostenga en el tiempo debe de ser soportado con crecimiento y utilidades de las empresas. No podemos atentar con las empresas que ya están. Necesitamos una reforma hacendaria que minimice o optimice, el gasto del gobierno. Necesitamos una reforma que amplíe las bases de los contribuyentes, que seamos más los mexicanos que contribuyamos y que los que ya lo hacemos lo hagamos mejor, lo hagamos más responsablemente y contribuyamos lo que debemos de hacer. Y un llamado a la responsabilidad de los actores políticos. Por supuesto, de todos los actores, porque en esto todos los actores tenemos una responsabilidad. Los empresarios, nuestra responsabilidad es generar empresas, generar empleos. Un México mejor, generar empleos, oportunidades. Los políticos que no se dejen chantajear ni chantajeen, que se pongan de acuerdo, respondan a la sociedad que les ha dado un mandato de legislar para un México mejor. Así es, pues un poco por ahí va el mensaje del presidente. Hay cosas que todavía no terminan de cuajar, pero hacia adelante hay que ver estos cambios, ¿no? Y evidentemente la autoridad en los 3 niveles de gobierno tiene una responsabilidad y tienen que coordinarse para aterrizar una buena política de gobierno desde lo local para lo nacional. En fin, pues muchas gracias Juan Pablo por el tiempo, por el análisis. Muy importante la voz de los empresarios. Regresamos al corte.